Después de la lectura del Santo Evangelio, confesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros en esta mañana. Amén. Esta mañana, hermanos, ofrecemos a nuestro Señor esta Santa Comunión para alabanza y gloria de su nombre. Y le ofrecemos también nuestras súplicas por toda la Iglesia. Recordemos siempre en nuestras oraciones y especialmente aquí unidos en la liturgia, poner delante del Señor estas intenciones que están siempre en nuestro corazón y en nuestra vida. Oremos por la Iglesia en toda la tierra, especialmente por la Iglesia aquí en España, en Europa, y en todo lugar donde el pueblo de Dios también está siendo gravemente perseguido. Nuestros hermanos están padeciendo incluso martirio y muerte por causa del nombre del Señor. Acordémonos también de estos países donde la fe está siendo perseguida ideológica y políticamente, y donde la secularización y la mundanalidad ha afectado tanto a la vida de la sociedad y de los jóvenes, ¿no? Y estemos orando por la conversión de sus corazones. Acordémonos también de todos los hermanos que están sufriendo en los hospitales, los que están padeciendo enfermedades graves, los moribundos, los que están en necesidad, y de nuestros hermanos cercanos. Acordémonos de la hermana Candelaria, de Jim, de Miguel, también de Luisa, de Isabel, de Manuel, y todos aquellos que por diferentes contextos se hallan en aflicción y que también están acercándose al Señor y a su palabra. Acordémonos también de los países que están en guerra y de los países que están sufriendo diferentes tipos de violencia, ¿no? Como estamos viendo alrededor de todo el mundo. Oremos también y ponemos delante del Señor a los gobernantes, a las autoridades y a todos los servidores públicos aquí en España, y cada uno pues donde esté. Y finalmente oremos también y pongamos delante del Señor a todos nuestros hermanos que ya han partido de esta vida en la fe y el temor de Cristo. Y oremos por ellos y alegrémonos también en su memoria y en la fidelidad que tuvieron al Señor en este mundo. Bien, con estos anuncios y estas intenciones por las cuales también adoramos al Señor en esta liturgia, vamos a acercarnos al Evangelio de esta mañana. Este es el primer domingo de la Epifanía. Recordemos que la Epifanía se refiere a la manifestación del Señor, es decir, cuando Cristo en momentos concretos
de su encarnación se manifiesta, se da a conocer, se da a conocer a los que le están viendo claramente como quien Él es, ¿no? Como Dios Todopoderoso que ha encarnado y que ha venido a salvarnos. Y hemos visto que la primera Epifanía, la que hemos celebrado el martes pasado, es la que llamamos esa Epifanía o manifestación a los magos, a los sabios de Oriente, ¿no? A los reyes magos. Y hemos ya pues tenido un sermón aquel día en esta Santa Comunión en el que nos hemos enfocado en esa primera Epifanía. Pero hoy la Iglesia nos lleva a cerrar ya este tiempo de la Navidad y de la Epifanía, todo este tiempo de gozo y todo este tiempo de celebración tan precioso, ¿no? El tiempo en el que ni siquiera la Iglesia en la liturgia prescribe los ayunos que habitualmente se hacen, ¿no? No ayunamos en este tiempo porque es un tiempo de gozo, pero ya ahora vamos a restablecer otra vez nuestros tiempos normales de ayuno y volvemos un poco a ese ritmo normal hasta que inicie la Cuaresma, que ya nos llevará hacia la cruz otra vez en la Pascua, ¿no? Entonces vemos cómo vamos y la Iglesia nos lleva desde la gloria y el gozo del nacimiento, la encarnación de Cristo, hacia la cruz, lo cual es el objetivo y la misión por la cual el Señor ha venido a este mundo, para salvarnos entregándose en la cruz. Bien, hoy, repito, vamos a ver otra Epifanía importantísima, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto a los magos, la manifestación de Jesús como un bebé, pero ahora le vamos a ver en esa manifestación ya cuando va a iniciar su ministerio público, es decir, 30 años después, cuando el Señor se va a manifestar ya en el inicio de ese ministerio. Las iglesias en Oriente le llaman no epifanía, sino una teofanía, ¿no? Porque es una manifestación realmente de Dios. Y en este caso concreto vamos a ver una manifestación de la Santísima Trinidad en el bautismo del Señor Jesús. Así que, sin entretenerme más, vamos al pasaje, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Nos dice allí: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bien, recordemos que ya el domingo pasado habíamos visto ese momento también maravilloso en el que el Señor Jesús, cumplido 12 años, va al templo. Sus padres piadosos le llevan al templo. Recordemos que a los 12 años estos varones judíos ya cumplían esa edad de la responsabilidad, esa edad de ser hijos de la ley, bar mitzvah, que hasta el día de hoy lo hacen los judíos, y eran llevados al templo, ¿verdad? Y se cumplía allí pues una ceremonia, y en ese momento estos jovencitos ya asumían responsabilidades claras delante de Dios y delante de la comunidad, y empezaban a aprender sus oficios, ¿no? Como Jesús aprendió su oficio de la carpintería de San José, su padre, y asumió ya sus responsabilidades litúrgicas en la sinagoga y también en las festividades del templo. Así que Jesús allí, a esa edad, ya muestra una conciencia clara de que Él es Dios y que Él está en la casa de su Padre. Recordad lo que hemos visto allí cuando se quedó allí en el templo, ¿no? Esa es la casa de su Padre y Él tiene que estar en los negocios de su Padre. Y el Evangelio de Lucas nos deja allí y pega un salto ya hasta el inicio del ministerio adulto del Señor. Y hemos visto las Escrituras, no nos dicen qué más ocurre en todo ese lapso de tiempo, pero San Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para todos los hombres. Entonces el Señor Jesús, obviamente Dios hecho hombre, en esa humanidad que Él asume, Él está sujeto al crecimiento, a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Y ese es el misterio de la unión hipostática, ¿no? Es decir, de cómo la naturaleza divina y humana de Cristo se unen perfectamente y sin confusión, ¿no? Sin mezcla,
en la única persona, ¿no?, del Verbo de Dios, la persona divina de Cristo. Entonces Jesús en su humanidad tenía que crecer. Y de esta manera ocurrió. Y Jesús, como digo, pues vivió su vida y la desarrolló como un joven judío, instruido por su padre San José, para ser el carpintero de Belén, ¿no? El carpintero, perdón, de Nazaret, ¿no?, donde él fue criado y donde él pues aprendió su oficio, ¿no? Y fue un judío piadoso, como luego hemos visto y en su ministerio lo vemos. Él, por supuesto, era asiduo en la liturgia de la sinagoga y del templo, como era propio de un judío piadoso. Y así llegamos a los 30 años, repito, del Señor, donde nos va a situar el Evangelio de Mateo hoy, cuando el Señor Jesús va desde Galilea hacia el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista es el precursor y él ya estaba iniciando o ya había iniciado su ministerio predicando y anunciando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y ya sabemos que esto estaba profetizado, él era el que anunciaba la venida del Mesías, preparando el camino. Pero aquí vemos ahora al Señor Jesús, que va a iniciar su ministerio y viene desde su tierra, desde su región, desde Galilea, el de Nazaret, viene hacia Juan para ser bautizado. Pero el texto nos dice claramente que Juan se le oponía. Es decir, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Y esto es claro, nos dice aquí que Juan el Bautista le decía a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, Juan el Bautista tenía la razón. Juan el Bautista tenía la razón. Era él el que necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Era él el que necesitaba ser bautizado en Cristo. Jesús era su Señor. Jesús era su Dios y su Salvador también. Pensemos en Juan el Bautista, que repetidamente ha dicho: yo no soy el Cristo, ¿no? Él ha dicho: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Pensemos en este Juan el Bautista que constantemente señala hacia Cristo, apunta hacia Él y le dice a sus discípulos y a quienes le oyen: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viene a decirme que yo le bautice. Entonces entendamos pues lo que esto supone para Juan el Bautista, ¿no? Y la pregunta es: ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, viene a Juan para ser bautizado? ¿Por qué razón? Pues veamos la respuesta del Señor. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. La respuesta del Señor Jesús es muy corta, es directa, pero también es misteriosa. ¿Qué significa? Así conviene que cumplamos toda justicia. Pues bien, recordemos primero lo que significa el bautismo, y en este caso concreto, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era un llamado a la conversión. Era un llamado a volverse al Señor, a entrar en los caminos del Señor. Y ese significado del bautismo luego también, por supuesto, estará en el bautismo cristiano, ¿no? Aunque el bautismo cristiano va más allá, pero también incluye la idea de la conversión y del arrepentimiento. Ahora, el Señor Jesucristo es sin pecado. Él fue concebido, como ya hemos visto en todo este tiempo del estudio de la Navidad y de la Encarnación, el Señor Jesucristo fue concebido sin pecado. No hay pecado en Él. Es decir, Jesús fue libre del pecado original en su concepción y fue libre de pecado personal a lo largo de su vida. En Cristo no hay pecado.
Es por eso que el mismo Juan Bautista no quiere bautizarle. No quiere bautizarle. Él reconoce que él es más bien el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no necesita el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? En Hebreos 4:12 nos dice acerca de Cristo lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claramente las Escrituras nos dejan aquí el hecho de que Jesús fue hombre como nosotros, tentado como nosotros según nuestra semejanza, fue hecho hombre, pero sin pecado. Él fue sin pecado. Entonces, ¿por qué razón, repito, Jesús tenía que ser bautizado? ¿Por qué tenía que recibir el bautismo? Bueno, la respuesta, queridos hermanos, es porque el Señor Jesús tiene que recibir el bautismo de la misma forma o por el mismo motivo por el que luego tendrá que ir a la cruz. Es decir, Jesús no fue a la cruz por sus propios pecados. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz no por su culpa, sino para llevar sobre sí nuestras culpas. Ese es el mismo motivo por el cual Jesús en este momento debe ser bautizado, para que se cumpla toda justicia. Jesús fue bautizado no por pecado suyo, sino por nuestros pecados. Recordemos que Jesús es el siervo sufriente, ese siervo que aparece en el Antiguo Testamento en Isaías, ese siervo que en Isaías 53 es el sustituto por nuestros pecados, es el que muere en lugar de su pueblo, el que representa a su pueblo para poder darle a su pueblo su propia justicia, el que muere como el cordero inocente, para que la paz de Dios sea sobre nosotros. Entonces, en Jesús está representado todo el pueblo de Dios. En Él se representa, Él va adelante como el nuevo Adán, el que representa a una nueva creación y a un nuevo pueblo. El pueblo de Dios ha fallado una y otra vez, se ha rebelado contra Dios y ha roto, ha violado el pacto con Dios una y otra vez. Pero ahora en Cristo, el siervo sufriente, en Él se representa todo el pueblo. Y Cristo va a vencer donde el pueblo falló. Cristo va a obedecer donde el pueblo desobedeció. Y ahora en Cristo el pueblo va a poder tener el perdón de pecados y la vida nueva. Es decir, Cristo cumple donde todos fallamos y Cristo muere en nuestro lugar para darnos vida y para darnos ahora el Espíritu que nos capacita para obedecer. Fijaos lo que dice San Pablo en la segunda de Corintios 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fijaos la profundidad de lo que dice San Pablo: al que no conoció pecado. A Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no fue pecador ni fue hecho pecador, no, fue hecho pecado, es decir, en la cruz el pecado nuestro fue puesto sobre él de tal manera que él fue hecho pecado, la cruz. Fijaos, él es el sacrificio por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios en él, para que nosotros recibamos su justicia
seamos perdonados y seamos también santificados y transformados por Él. Ese es el glorioso intercambio. Entonces, ¿por qué razón Jesús tuvo que experimentar también el bautismo? Por el mismo motivo que tuvo que experimentar la cruz. Porque lo hizo en nuestro lugar, para que ahora nosotros podamos también estar en Él. La Iglesia, desde los primeros siglos, han entendido el bautismo del Señor de esta manera. Es decir, en el bautismo Jesús cumple toda justicia, porque nos representa allí y así nos da también su justicia. En segundo lugar, desde muy antiguo la Iglesia ha entendido que Jesús, al participar de ese bautismo que repetimos no era necesario para Él, Él estaba también validando el ministerio de Juan el Bautista. Él estaba validando que Juan era un verdadero profeta y había sido enviado para preparar el camino. En tercer lugar, los padres de la Iglesia hicieron también mucho énfasis en lo siguiente, hermanos, que no fue el bautismo para lavar los pecados de Cristo, sino más bien que era Jesús el que al entrar en el agua, era Jesús el que santificaba el agua de cara al bautismo cristiano. Por eso dice San Agustín, el Salvador quiso bautizarse no para adquirir limpieza para sí, sino para dejarnos una fuente de limpieza. Desde el momento en que bajó Cristo a las aguas, el agua limpia los pecados de todos. Es decir, el hecho de que Jesús participase del bautismo de Juan era la preparación, el límite en el que ahora iba a iniciar el bautismo cristiano. Y Jesús está entrando en el agua para santificar el agua, para que ahora en el bautismo cristiano tengamos verdaderamente el perdón de los pecados por su nombre. Así que Jesús, en otras palabras, está aquí dando inicio al sacramento del bautismo en la Iglesia. También los padres de la Iglesia han visto en el bautismo de Jesús la humildad y la mansedumbre y la obediencia de Cristo siendo Dios encarnado, que Él se sujetó voluntariamente a todo lo que se tenía que cumplir. Él se sujetó desde la circuncisión, se sujetó al cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento y se sujetó también al mandamiento del bautismo de Juan, que también era prescrito por Dios. Así que vemos en el bautismo de Jesús también su humildad y su obediencia. Dice también San Agustín lo siguiente: quiso bautizarse además porque quiso hacer lo que nos manda hacer, para que como buen maestro no solo nos enseñase con su doctrina, sino también con su ejemplo. Y esto es así. Si el Señor le manda a los cristianos que para unirnos a Él, que para pasar a ser cristianos, para empezar a ser cristianos, ¿no?, tenemos que venir al bautismo. Entonces Él mismo con su ejemplo nos lo ha enseñado. Y por eso Él manda a través de los apóstoles a la Iglesia, a todos los hombres, a que se bauticen, para venir al pueblo de Dios. Así que los sacramentos son fundamentales en la vida de la Iglesia y los sacramentos transmiten la realidad de la gracia y lo que Dios dice que hace en el sacramento, lo hace. Así que ningún cristiano tiene ningún derecho ni debe despreciar ni quitarle importancia a los sacramentos que Dios ha establecido en medio de su pueblo, de la vida de la Iglesia. Continuamos en el versículo 16. Nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fijaos lo misterioso y profundo de este pasaje. Cuando el Señor fue bautizado, nos dice que subió del agua, lo cual nos muestra primero
el sentido que tiene el bautismo y la palabra bautismo, ¿no? Literalmente bautismo significa sumergir. Y Jesús había descendido al Jordán y allí fue bautizado, sumergido por Juan. La idea de bautismo no era nueva en medio del pueblo judío. Se practicaban bautismos en diferentes de los grupos de las sectas judías que estaban en aquel tiempo, en la época de Cristo. Y la idea de bautismo, por supuesto, por el agua, tenía una connotación de purificar, de lavar, pero también tenía la connotación de muerte y de resurrección. Tenía una connotación de morir y de volver a vivir, porque al sumergirse uno deja de respirar y eso transmitía ese sentido de una muerte y de volver a una nueva vida. Todos estos sentidos estaban alrededor del bautismo, pero luego se consolidan claramente en la realidad del bautismo cristiano, ¿no? Ahora fijaos, en el bautismo de Jesús, y es importante entender esto, en el bautismo de Jesús por parte de Juan ya se está prefigurando la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso Jesús desciende donde Juan y es sepultado allí en el agua. Jesús está prefigurando en ese bautismo lo que él hará en la cruz. Jesús está siendo sepultado en esa muerte en el agua y luego asciende. Por eso nos dice aquí el texto que después que fue bautizado, después que fue sepultado en el agua, después que fue sumergido en el agua, él subió. Y este verbo subir, anabaino, es un verbo muy interesante porque es un verbo que se utiliza luego para la ascensión de Cristo. Es el verbo que se utiliza para cuando Cristo resucitado asciende a la diestra del Padre. ¿Qué quiero que veamos aquí? Que el bautismo de Cristo nos va a prefigurar toda la obra redentora de Cristo. Por eso es que los sacramentos son tan profundos y están tan unidos a la realidad del Evangelio. Cristo es sepultado, Cristo es resucitado y Cristo asciende luego del agua, como ascenderá luego en la realidad a la diestra del Padre una vez resucitado. Y ahora fijaos lo hermoso de esto, porque nos dice que luego de haber subido, dice, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Una vez que Cristo ha ascendido, ahora los cielos se abren y se ve descender, y el verbo es katabaino, que es ese verbo que se refiere al descenso del Espíritu Santo como en Pentecostés. Fijaos la relación que hay otra vez entre el bautismo de Cristo y entre la realidad de su obra redentora, su muerte, su resurrección, su ascensión, porque es la ascensión de Cristo después de resucitar, es su ascensión a la diestra del Padre lo que abre los cielos para el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y eso está prefigurado aquí en su experiencia bautismal. Jesús asciende como habiendo resucitado, ¿no?, desde las aguas, asciende y se abre el cielo para el descenso del Espíritu Santo. Fijaos, ¿no?, cómo se prefigura todo en este bautismo del Señor. Y el Espíritu Santo desciende en esta forma de paloma y viene sobre Jesús. Viene sobre Jesús. Entonces, hermanos, que nos quede a todos claro que todo lo que se manifiesta allí en el bautismo de Jesús llegará a su realidad plena en su muerte, resurrección y ascensión. Y esto es lo que propicia esa ascensión de Cristo. Hechos de los Apóstoles 1 y 2, es lo que propicia el descenso del Espíritu Santo. ¿Y todo esto para qué? Para que luego esto sea una realidad en la vida de la iglesia. Porque luego la iglesia, cada creyente, cuando viene a Cristo en el bautismo, es unido a Él, unido verdaderamente a su muerte y a su resurrección. Es lo que dice San Pablo. Cuando somos bautizados con Cristo, somos unidos, somos sepultados con Él en el bautismo. ¿Os dais cuenta? Cristo lo ha hecho primero, lo prefigura en su bautismo, lo cumple en su cruz y su resurrección,
para que luego la iglesia sea unida a Él y seamos muertos con Él, resucitados también con Él, todo esto en el bautismo, y para que el Espíritu Santo descienda allí con la imposición de las manos, la confirmación, todo esto unido al bautismo. No por nada la iglesia, hermanos, desde el principio ha enseñado, ha predicado y ha practicado el bautismo de esta manera. El bautismo, muerte, resurrección y la imposición de las manos, la unción, la crismación, cuando el Espíritu Santo desciende. Entonces veamos cómo la realidad de los sacramentos está íntimamente unida a la obra de Cristo, a la obra perfecta de Cristo. Y en ellos se vive eficazmente esa gracia que por Cristo se nos da. Ahora, en medio de toda esta escena del bautismo del Señor, cuando el Señor ha salido del agua y hemos visto los cielos abiertos y el descenso del Espíritu Santo, se manifiesta esta gran teofanía, se manifiesta esta epifanía o teofanía, ¿no? Fijámonos, el cielo se abre y cuando se abren los cielos es esta expresión bíblica que vemos siempre en las visiones celestiales, ¿no? Recordemos luego cuando el mártir Esteban, ¿no?, cuando está ya a punto de morir, él ve los cielos abiertos y ve justamente a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, en la gloria divina. Entonces, el abrirse los cielos es una expresión bíblica para referirse a que se produce una visión celestial de la gloria divina. Y allí es cuando se ve el Espíritu Santo que desciende. Estamos viendo al Espíritu Santo como una persona divina. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona divina del Espíritu Santo. Y que desciende, en este caso, en una forma corporal. Se le ve como una paloma, ¿no? Y es visto allí descender y posarse sobre Cristo. ¿Qué representa esto? Recordemos que Jesús es el Cristo. El Cristo significa el ungido de Dios, el Mesías, el Rey de Dios, aquel que era ungido como rey, como sacerdote y como profeta. El hijo de David prometido, el que trae el reino de Dios. Y lo que caracteriza al Mesías, al ungido, al Cristo, es efectivamente que estaba ungido por el Espíritu Santo. Por eso hemos leído hoy en Isaías 42 esa profecía de el que era el ungido. Y luego Jesús, cuando predica en la sinagoga, él dice: el Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura aquí. Es decir, Jesús, como Dios encarnado, como Cristo y en su naturaleza humana, él tenía que ser ungido por el Espíritu Santo para ser, pues, el Cristo, el ungido. Y es por eso que el bautismo de Jesús es el punto que marca el inicio de su ministerio, porque es aquí donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo para cumplir la misión que tiene que cumplir. Así que en medio de toda esta manifestación, de toda esta teofanía, estamos viendo al Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo, pero también vemos la maravillosa manifestación del Padre, porque se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fijaos, por eso esto es una teofanía, es una manifestación trinitaria, ¿no? Es maravilloso, estamos viendo allí al Hijo Eterno encarnado en ese bautismo. Estamos viendo al Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad, descendiendo para ungir al Hijo encarnado. Y estamos oyendo la voz del Padre. La voz del Padre que da testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, en quien el Padre se complace plenamente. Así que
esta revelación maravillosa de la Santísima Trinidad en este momento la celebramos hoy, en ese acontecimiento tan precioso del bautismo del Señor Jesús, que como digo, prefigura su obra redentora en la cruz, su resurrección, su ascensión, y también, por supuesto, nos lleva a la realidad de los sacramentos de la Iglesia hoy. La necesidad del bautismo, de la imposición de las manos, de la confirmación, toda esta realidad sacramental que nos lleva a la comunión de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. ¿Cómo es que la vida de la Iglesia está tan unida a la realidad de los sacramentos y del anuncio de la palabra? Así que nosotros, hermanos, debemos afirmar nuestra fe en el Señor y debemos darle gracias por todo lo que el Señor nos ha dejado para que la Iglesia pueda vivir la realidad de Cristo. Terminando entonces este tiempo maravilloso de la Navidad y de la Epifanía, que vamos a volver a la normalidad hasta iniciar la Cuaresma, hermanos, consideremos la misericordia de nuestro Dios y Salvador, que por salvarnos se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre por nosotros. Como dice San Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Seamos agradecidos, hermanos, respondamos al Evangelio, al llamado del Evangelio, con arrepentimiento y fe, y vivamos en una conversión continua y genuina, y no descuidemos los sacramentos. Aquellos que no habéis venido en arrepentimiento y fe a Cristo, que no habéis venido al bautismo, que no habéis venido a los pies del Señor, necesitamos venir a los pies de Cristo para recibir la salvación, para estar en el camino de la salvación, que es seguirle hasta el final. Hermanos, los que ya estamos en Cristo, en el Señor, permanezcamos asiduos en la oración, asiduos en la palabra, asiduos en los sacramentos, asiduos en la caridad y en la misericordia, asiduos también en la fraternidad de la comunidad de la fe, y que el Señor nos dé a todos la gracia necesaria para perseverar hasta el fin. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, queridos hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.